Agustín Yáñez nació en Guadalajara, Jalisco en 1904 y murió en México a los 76 años de edad en 1980. Fue narrador y ensayista mexicano. Estudió en Guadalajara y México en las facultades de Filosofía y Letras. Participó en la política y desempeñó importantes puestos públicos. Fue gobernador de Jalisco en los años 1953 a 1959 y secretario de Educación Pública, lo cual le permitió reformar en el sistema educativo en 1973 y él ganó el Premio Nobel de Letras. Al filo del agua, novela publicada en 1947, considerada una de las mejores novelas del siglo XX. Muestra la vida triste y religiosa de un pueblo perdido de Jalisco, Yahualica, poco antes de la Revolución Mexicana. Al filo del agua expresa momentos antes de algún suceso. Es una novela donde suceden pocas cosas pero terribles. Una de ellas como personaje principal, la muerte. Habla de un pueblo lleno de oscuridad, silencioso, sin brillo, sin alegría. Pueblo de mujeres enlutadas, palidez en los rostros, oscuridad en los vestidos, las personas feas, miserables, pobres, personajes, María, Marta, Timoteo, Damián, Micaela, Mercedes, Dionisio y Lucas. Después de sus sucesos ocurre un evento que cambia el destino del pueblo, la Revolución Mexicana. Los problemas estallan, las personas se unen al movimiento armado y otras fallecen. José Revueltas nació en Santiago Papasquero, Durango, en 1914 y murió en México en 1976 a los 62 años de edad. Guionista y escritor, activista, crítico político y novelista. Fue militante del Partido Comunista Mexicano, pero en 1943 fue expulsado porque criticaba las prácticas burocráticas del partido. Estuvo 2 veces en la prisión de las Islas Marías, 1932 a los 15 años y después en 1932 por movimientos campesinos y de su partido. Fue más investigado por lo que es que por sus obras. El luto humano, según una novela de su autor, publicada en 1943, ganador del Premio Nobel de Literatura Nacional. Habla de un pueblo oscuro, pobre y miserable. En esta obra está presente la muerte, la pobreza, la traición. A esa novela se le incluyen 6 personajes sin cura. Consta de 3 niveles narrativos. El primero, la muerte de una niña chonita. El padre busca el cura para el entierro de su hija, pero una lluvia muy fuerte en una noche o un día no especifican. El padre decide cruzar el río en busca del cura, con el sufrimiento y desesperanza. Una sola muerte junto a todos los 6 personajes y el cura. La lluvia desborda al río inundando todo. Solo 4 logran refugiarse en la azotea, pero tras varios días aparecen sopilotes por el olor de la niña, matan a las 4 personas. El segundo nivel habla de la Revolución Mexicana en la Guerra Cristera y el tercero, la construcción de una presa. Juan Rulfo, escritor y fotógrafo mexicano, nació en San Gabriel el 16 de mayo de 1917. Está considerado uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Criado en San Gabriel, Rulfo viaja a la Ciudad de México donde se interesa en el estudio de la historia, del arte y la fotografía. Durante las 2 décadas siguientes, años 30 y 40, viaja por el país y escribe sus primeros cuentos, algunos de los cuales son publicados en revistas. Gracias a 2 becas obtenidas del Centro Mexicano de los Escritores, Rulfo logra publicar El llanto en llamas, publicado en 1953, una antología de sus mejores relatos. 2 años más tarde publicaría la que es su obra más conocida, Pedro Páramo, publicada en 1955, novela que hoy en día sigue levantando interés tanto en lo público como en el ámbito académico. Con esos 2 volúmenes como corpus creativo, Rulfo se convirtió en pieza clave de la literatura en castellano y su influencia reconocida por escritores como Borges. Se extendió a otros países a medida de que su obra fue traducida. Entre otras menciones, Rulfo recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1983. Ya por último, Juan Rulfo murió en Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Carlos Fuentes nace el 11 de noviembre de 1928 en Panamá, donde su padre comenzaba su carrera diplomática como representante de México y posteriormente fue trasladado a Washington. Llegó a México a la edad de 16 años, donde estudió la prepa y Historia y Geografía de México. Se licenció en Derecho por la UNAM. En 1950 viajó a Europa y realizó sus estudios de Derecho Internacional en la Universidad de Ginebra.
En 1959 publicó sus primeros cuentos titulados Los días enmascarados. Durante los años 70 vivió en París, Venecia, Londres y México. En 1962 escribió Aura. En los 70 estuvo en el Instituto Woodrow Wilson de Washington. En 1972 se convirtió en miembro del Colegio Nacional. Fue presentado por el poeta Octavio Paz y su discurso de ingreso se tituló Palabras iniciales. Fue embajador de México en Francia 1972 a 1978, cargo al que renunció en ese momento en el que Gustavo Díaz Ordaz fue nombrado embajador de México en España. El expresidente era el asesino del movimiento estudiantil del 68 en Tlanecolco. En 1984 recibió el Premio Nacional de Ciencias y en 1987 se le otorgó el Premio Cervantes. En 1994 presenta su novela Diana o la cazadora solitaria, obra de carácter autobiográfico en la que refleja el México de la década de los 70. En 1985 se publicó en España su obra Nuevo Tiempo Mexicano, en la que aborda la revuelta de Chiapas como un llamamiento de las conciencias. En 1997 publicó su libro de cuentos La Frontera de Cristal. A finales de 1998 publicó Los años con Laura Díaz y, entrando el año 2000, sacó una recopilación de los fragmentos de su narrativa en Los 5 soles de México, Memorias de un milenio. Recibió, entre otros, el Premio Rómulo Gallegos en 1977, el Cervantes en 1987, el Príncipe de Asturias de las Letras en 1994, la condecoración de Gran Oficial de la Orden de la Legión de Honor de Francia en 2003 y en 2009 la Gran Cruz de la Orden de Isabel Católica. Fue nombrado miembro honorario de la Academia Mexicana de Lenguas en agosto del 2000 y doctor honoris causa por varias universidades, entre ellas Harvard, Cambridge y Nacional de México. Carlos Fuentes murió el 15 de mayo del 2012 en la Ciudad de México. Julio Florencio Cortázar nace en Ixelles, Bélgica, el 26 de agosto de 1914 y fallece en París, Francia, el 12 de febrero de 1984. Fue un escritor, traductor e intelectual argentino, aunque optó por la nacionalidad francesa en 1981. Julio Cortázar es considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, destacado por su habilidad en los relatos cortos, la prosa poética y la narración breve. Ahora pasaré a explicar un poco de su biografía. Julio Cortázar nació en Ixelles, distrito cercano a Bruselas, la capital de Bélgica, país invadido por los alemanes en los días de su nacimiento. Julio Cortázar fue hijo de los argentinos Julio José Cortázar y María Herminia Descote. De ahí su respectiva nacionalidad argentina, ya que su padre era funcionario de la Embajada de Argentina en Bélgica. Julio Cortázar fue un escritor muy joven. A la edad de 9 o 10 años ya había escrito una pequeña novela, afortunadamente perdida, según el autor. Sus obras destacadas es Rayuela, la cual fue publicada en 1963. Es una obra de carácter narrativo y muy relevante para la cultura latinoamericana. Trata sobre la vida de Horacio Oliveira, un argentino exiliado en París donde trabaja como traductor. Y la trama es sobre cómo transcurre su vida con sus amigos pertenecientes a un club y su amorío, el cual se complica por la presencia de un bebé y por el excesivo mal carácter de Horacio. En mi opinión, esta obra es una representación de cómo vivió el autor, nada más con ligeros cambios. Ahora proseguiré con el siguiente autor. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació en Arequipa, en Perú. Es un escritor peruano que también cuenta con nacionalidad española. Es considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos. Es autor de obras que han ganado varios premios, entre los que destacan el Premio Nobel de Literatura 2010 y el Cervantes en 1994, considerado el más importante de la lengua española.
Muchas de sus obras están influidas por la percepción del escritor sobre la sociedad peruana y de sus propias experiencias como peruano. Sin embargo, de forma creciente ha tratado temas de otras partes del mundo. Ahora pasaré a explicar un poco de su biografía. Mario Vargas fue el único hijo de Ernesto Vargas Maldonado y de su esposa Dora Llosa Ureta. A la edad de 14 años, su padre lo envió al colegio militar Leoncio Prado. Allí soportó una férrea disciplina militar y en esa época desarrolló su gusto a la lectura y escritura. Sus lecturas predilectas fueron de los escritores franceses Alejandro Dumas y Víctor Hugo. En 1953, Mario Vargas ingresó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudió Derecho y Literatura. En 1962, Llosa terminó de escribir cuando vivía en París su primera novela, La ciudad y los perros, la misma que lo llevó a ganar el premio Nobel. La obra que lo destaca sería La ciudad y los perros, publicada en 1963. Es una obra que critica a la sociedad peruana, en la cual expresa a través de la denuncia del machismo y la violencia de un colegio militar de Lima. La obra narra la brutalidad encarecida y ejercida en un grupo de jóvenes alumnos de un colegio militar en Lima. Mario Vargas expone las consecuencias de una educación castrense malentendida y denuncia también la corrupción de aquel mundo y su violencia siempre presente. Jorge Francisco Isidro Luis Borges Acevedo nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 y falleció el 14 de junio de 1986 de cáncer hepático. Obras. Una de sus obras, él se destacaba por el ensayo y la narración, fue lo que le dio el reconocimiento universal. Dotado de una vasta cultura, elaboró una obra de gran solidez, escribió guiones de cine y críticas literarias. De una perspectiva más histórica, sus obras se dividen en periodos. Una primera etapa es la inicial, vanguardista, acosta entre los años 1923 y 1930. Este periodo está caracterizado por la importancia del poema. Sus historias más populares abundan en la naturaleza del tiempo, el infinito, los espejos. Uno de sus libros de cuentos de ficción es uno de los 100 mejores libros de todos los tiempos. Gabriel José de la Concordia Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracata, Colombia, y murió el 17 de abril del 2014 en la Ciudad de México. Fue famoso tanto por su genialidad como por ser escritor, como por su postura política. Su primer cuento, La tercera resignación, se publicó en 1947 en un periódico liberal de Bogotá llamado El Espectador, el cual aparece en Pablo Escobar. Otra de sus obras fue El amor en los tiempos del cólera. Se publicó por primera vez en 1985. Está basada en la historia de dos parejas o de dos personas que se aman mucho. En el 2013 fueron de sus últimos trabajos. García Márquez publicó el libro de memorias Vivir para contarlas. El primero de las 3 del volumen son sus memorias. Y la novela de Mis putas tristes apareció en el 2014 y es una historia de amor que sigue el romance de un hombre de 90 años. La posrevolución. El México posrevolucionario es un periodo de la historia de México que comprende en el periodo entre 1917 y 1940, cuando habían concluido los enfrentamientos armados de la Revolución Mexicana. Este tenía la intención de iniciar o crear una revuelta que cambiase lo que ya había sucedido durante la Revolución Mexicana. Luego del asesinato de Álvaro Obregón, presidente reelecto, el Congreso designó a Emilio Partes Gil como sucesor de Plutarco Elías Calles. En 1929 se celebraron elecciones bajo sospecha de fraude electoral, donde triunfó Pascual Ortiz Rubio sobre José Vasconcelos. Las características principales de este periodo son que el Estado va a ir rigiendo o dictando cada vez en menor grado el camino que tome en lo político y económico la nación. Ocurrió una serie de transformaciones estructurales en una economía que buscó
incorporarse a los modelos liberales del comercio mundial de la época, poniendo las bases del capital industrial del país con inversiones extranjeras y modernización de la planta productiva. Modelo excluyente y dictatorial que culminó en la Revolución de 1910, la cual definió la orientación de la sociedad luego de un periodo de más de una década de intensas luchas internas. Al primer periodo, que va de 1940 a 1970, se le llama el desarrollo estabilizador. Es el periodo durante el cual el crecimiento económico nacional alcanza un enorme nivel. La balanza económica nacional se encuentra en equilibrio y gradualmente el país va alcanzando la preeminencia iberoamericana con el concierto universal, como parte del interés en el periodo post-revolucionario por dinamizar y diversificar la estructura productiva. La educación técnica aceleró su crecimiento y se consolidó. La escuela se constituyó en el espacio privilegiado de la formación profesional. En la medida en que el gobierno enfatizó la necesidad de una economía autosustentada y con bajos niveles de interacción con el exterior, la ciencia y la técnica emergieron como factor esencial para el funcionamiento del Estado. Así, se acentuó el fomento de la investigación científica para el desarrollo económico e industrial, convirtiendo la experimentación y la investigación en prioridades presupuestales, mientras la de reforma educativa puso énfasis en una acción sin precedentes, la enseñanza técnica, que tuvo modificaciones sustanciales como la organización de sistema, que incluyó centros educativos para maestros técnicos e institutos para la capacitación de trabajadores, la orientación, que buscó capacitar al hombre para una eficiente producción material.